Esa broma que me hacían a mí cuando estaba en algunas capacitaciones. No sé si creérmelo. Buenos días con todos. Buenos días. Mira, vengo de estar en Chiclayo y en Chiclayo suelo hacer este chiste, ¿no? En mi casa mi esposa mucho me grita, por eso que me gusta hacer las reuniones con cierta cantidad de decibeles, ¿no? Y así, estando en Chiclayo y siendo yo de Lima, me hallo, me siento como en casa. Solía hacer ese chiste ahí en Chiclayo, ¿no? Entonces, bueno, mi esposa en mi casa mucho me grita, así que para hallarme como en casa, a ver si le elevamos a los decibeles. Muy buenos días con todos. Buenos días. Exacto, muchísimas gracias. Cuerpo, Muy buenos lenguaje y días. emoción para preparar, ¿no? ¿Perdón? Hemos trabajado el concepto de cuerpo, lenguaje y emoción. Perfecto. Dale. El nombre mío es Jan Alzamor y vamos a ver unos temitas interesantes. Uno de ellos es, con el temario, el spin. Puedes darle el puntito, en la tecla de puntito, la tecla de puntito, la tecla de puntito, la tecla de puntito. El PDF, ¿no? Ah, correcto, ya está. No es PPT, correcto, ya está. Entonces, una pregunta muy sencilla. Doctor, antes de desayunar, ¿qué es lo primero que debe ocurrir? Antes de desayunar. Un chazo para entrar en acción. Antes de desayunar, ¿qué es lo primero que debe ocurrir? Antes de desayunar, ¿qué es lo primero que debe ocurrir? Preparar el desayuno. Extraordinario. Antes de desayunar, lo primero que tiene que ocurrir es que hayas ayunado. Porque el desayuno es la primera comida luego de 8, 9, 10 horas de la cena del día anterior. No hay forma que desayunes si primero no has ayunado. En la propia palabra está el significado. Antes de cosechar, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Antes de cosechar hay que sembrar. Ya la lógica nos va indicando por dónde va. Antes de cerrar una puerta, esta primero debe estar Abierta. porque si ya está cerrada, no hay nada que cerrar, ya está cerrada. Antes de cerrar una puerta, tiene que estar abierta. Por lo tanto, antes de cerrar una venta, primero se debe, con la misma secuencia lógica, antes de cerrar una venta, primero se debe, dale, antes de cerrar una venta, primero se debe abrir. Si antes de desayunar, debes haber ayunado. Si antes de cerrar una puerta, esta debe estar abierta. Si antes de cosechar, primero debes de sembrar. Antes de cerrar una venta, primero se debe abrir. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Extraordinario. ¿Abrir qué? Por eso es importante el puntito, porque ya no leen de verdad. Abrir al cliente, ¿no? A que pueda, Especifica más porque lo pueden tomar de a manera que coloquial. a que pueda informarte qué necesidad, qué es lo que está buscando en el producto. Primero debemos abrir los sutiles mecanismos de defensa que tiene el cliente. Los sutiles mecanismos de defensa que tienen todos los seres humanos. Y como comprenderemos, el cliente, ¿qué cosa es? Es un ser humano. Y tiene sus prejuicios, tiene sus preferencias, tiene su estado de ánimo, se le malogró el carro a media antes de llegar, el taxi se complicó. Vienen cargados con cierta... ¿Me deja entender o no? Sí. Tienen sus taras mentales, tienen sus prejuicios, tienen sus ideas, sus gustos, sus preferencias, estados de ánimo, sus emociones. Pero ellos son los que tienen información valiosa de lo que quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren, de qué forma, de qué manera. Ellos lo tienen, no lo tenemos nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que lograr abrir, antes de pensar en el cierre, es los mecanismos de defensa del cliente. Si logramos, como dice la sabia pensadora Tula Rodríguez, hacer clic, como dijo en su obra enciclopédica, ¿no? Si logramos hacer clic, hemos logrado que el cliente se abra. Sin eso, es más complicado cerrar. Sin eso, no he dicho imposible, no he dicho que no se pueda. Sin eso es más complicado cerrar. Entonces, ¿qué tenemos que abrir? Los mecanismos de defensa del cliente. Que no se cierre. Muchas veces uno sale a buscar un producto X. Pero en el camino ves otras texturas, ves otros colores, ves otros modelos, ves otras cosas y terminas comprando algo distinto de lo que inicialmente pensabas que querías. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, sí.
Quizás esto se aplique un poquito más a las damas, y perdóname que sea pues las damas salen al centro comercial buscando unas botas. Regresan a la casa en la noche y no están las botas, pero hay bufanda, hay casaca, hay Pero así somos en general. Eso es lo primero que hay que abrir. Lo segundo, hay que lograr que él nos explique qué quiere, qué desea, para qué uso. Los productos que vendemos, a veces desde nuestra vereda de ventas, nosotros vendedores, lo vemos como el producto, como lo que vamos a vender, como la comisión que me van a pagar, como la meta del mes al cual voy a llegar, como el bono aquel que voy a obtener. Pero si lo empezamos a ver desde la vereda del cliente, es lo que va a usufructuar, es lo que va a usar, es lo que va a estar en su día a día, es con lo que va a vivir, con lo que va a tener vivencias con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que lograr que el cliente nos revele sus deseos, sus aspiraciones, la experiencia que va a tener amarrada a dicho producto. Y lograr eso no es complicado, pero tiene sus rutas, tiene sus formas de llegar más fácilmente. No disponemos con un poco de tiempo, se genera la oportunidad. Y cualquier persona, cualquier grupo de personas con tiempo y oportunidad, nos hacemos amigos, nos caemos bien y yo te empiezo a revelar mis secretos, mis cosas, mi familia, mis aspiraciones, y tú también, porque hemos dispuesto de tiempo, el tiempo genera oportunidad y la oportunidad ha permitido que nos conozcamos. Pero en la labor de venta no hay el tiempo eterno para generar de forma natural todos esos procesos. Tenemos que activar procesos que rápidamente lleven a eso, de manera estructurada, pero que lleguen a eso. Hacer clic de manera rápida, lograr que el cliente se abra con nosotros de manera rápida, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que abrir. Antes de cerrar, hay que abrir. ¿Abrir qué? Los mecanismos de defensa del cliente. ¿Abrir qué? Los mecanismos de defensa del cliente. ¿Abrir qué? Los mecanismos de defensa del cliente. Y, por supuesto, sus deseos y aspiraciones. Y, por supuesto, Deseos y y por supuesto, Deseos y aspiraciones. extraordinario. Una pregunta. ¿Cómo te va con ambos? De 20 que entrevistas en la quincena, ¿los 20 sientes que realmente se abren así? ¿O sientes que a veces no pega, no hay clic? En ambas cosas, ¿cómo te va con los clientes? Con los prospectos, porque hasta que no compren no son clientes. A veces no lo saben. Sí, algunos son un poco complicados, difíciles, ¿no? 50%. Sí lo saben. Pero hay que Corto la bien, mayor parte bisturí, sí. extirpo Sí. vaso, órgano, Sí. lo vuelvo a coser y van tranquilito a casa. Sí, incluso el cliente más difícil sí lo puedo abrir, pero ahí viene otra dificultad conmigo, ¿no? Que yo también ya la identifiqué. Que cuando ya ven mucho, No sabes cómo cerrarlos, no puedes coser bien. sí. Estoy bromeando. ¿Cómo te va? Bueno, también. ¿Cómo te va? Es difícil abrirlos, sí. Y siendo difícil, ¿cómo te va? Diría un 80-20, 20-80, ¿no? Ahí es un mix. Sí. Sí, los mecanismos de defensa del cliente. Por favor, te quiero pedir que me guardes una pregunta para quedar un ratito. Porque debería yo plantearme la pregunta, ¿y por qué no se abren los clientes? Pero si planteo la pregunta y la respondemos, me va a quemar la secuencia lógica de lo que viene. Guárdame esta preguntita para el final. ¿Y por qué no se abren? Porque más o menos la mayoría tiene más de la mitad que no los abre, ¿verdad? En promedio, ¿sí? Ya está. Guárdame esa preguntita para cuando termine. Entonces, la pregunta y la secuencia lógica era, antes de cerrar hay que abrir. ¿Abrir qué? Lo que ya vimos. Por favor, tu nombre, discúlpame. Bien. Miguel, ¿podrías leer en voz fuerte lo que dice ahí? Esto quiere decir entonces que cuando mejor trabajo se realice en los pasos anteriores, mejor será la cantidad de información de la que dispondremos, lo cual nos permitirá mejores datos para enfilar un cierre más efectivo, más rápido y de mayor impacto. Quiere decir entonces que lo que acabamos de conversar, tener claro que antes de cerrar, primero hay que abrir, y tener en claro que lo que hay que abrir es el feeling, el clic,
generar un vínculo rápido pero real con el cliente para que revele sus cosas. Entre esas cosas están sus preferencias, están lo que quiere, qué color lo quiere, para cuándo lo quiere, de qué tamaño lo quiere, de qué modalidad lo quiere. Él tiene esa información. Entonces, quiere decir que cuanto mejor trabajo realicemos en estos pasos previos, mejor será la calidad de información que nos brindará el cliente. Y esa calidad de información de la cual vamos a disponer nos va a permitir mayores oportunidades de cierre, mejores cierres en cada oportunidad, y así lo enfilamos de manera mejor, más rápido y con mayor impacto. De repente no logras tu cierre final al cuarto, quinto intento, de repente lo logras al segundo intento. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. Listo, dale. Entonces, pregunto yo, Miguel, si existiese un tip, una suma de buenas prácticas, si existiese un método, un proceso que nos permita, un proceso estructurado, para lograr dicha efectividad, si fuese así, no digo que exista, pero si fuese así, ¿te interesaría? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Nos interesaría, sí o no? Sí. Extraordinario. Pues esto es el modelo de venta SPIN. Un proceso, por favor, ¿te puedo molestar tu nombre? Mónica, Mónica, ¿podrías leer en voz alta, por favor? el método SPIN es una herramienta de diagnóstico basado en preguntas que facilita información relevante del cliente, permitiendo una mayor asertividad del vendedor al momento de enfilar su cierre, logrando que el cliente sienta nuestro producto, servicio como la solución a sus problemas. Porque con los pasos previos lo hemos sensibilizado. Si tú me preguntas algo ahorita, yo te voy a contestar con el cerebro frío y objetivo, sí, no. Pero si nos pondremos una pequeña charlita y encima manejas ciertas técnicas para sensibilizarme del tema, es probable que profundice mi respuesta y es probable que mi respuesta sea más sincera. De repente dije no, eventualmente porque no estaba en el momento mental de tocar ese tema y me cerré, no. Pero diría sí, pero no te conozco, no tengo la confianza como para decirte sí. Entonces dije no. Y tú dices, al cliente no quiere. Mentira, es que todavía no logra el clic. Cuando sacas a esa chica a bailar la primera vez, ya te está dando su número, Cuando regrese. pero de repente le caíste bien, te ves, ¿no? Atractivo. Y a él lo ve más atractivo todavía. La próxima charla, entonces yo vengo también, pero como en primera estás pidiendo el número, como que primero pues invítate un traguito, bailate algo, conversa algo interesante y estarás más cerca de que te brinde su número, ¿sí o no? Pero si lo hacías en One, si querías cerrar en One sin primero abrir, ¿qué iba a ocurrir? No, ahí nomás, o te daba el número de su primo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que generar esta requiere unos procesos, unos métodos. Entonces, el SPIN es una herramienta de diagnóstico, por lo tanto, está basada en preguntas. Toda la ruta son preguntas, ¿sí? Esta ruta te va a permitir levantar información relevante. Esta información relevante, al momento del cierre, no en ese momento, el cliente lo va a sentir como una conversación, pero tú estás levantando información, tú estás escaneando las oportunidades, ¿sí? Y esa información relevante te va a servir para en el momento del cierre ser mucho más porque hay distintos tipos de cierre y dependiendo de la circunstancia que tienes enfrente con el cliente, este cierre es más idóneo o este otro es el más idóneo. Yo tengo 46 años, ¿sí? Entonces de repente voy a hacer una pregunta y algunas personas por la edad no lo van a reconocer, pero otras sí. ¿Alguien conoce al personaje Rambo? Sí. ¿Recuerdan las películas Rambo? No, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Creo que han sacado hasta 8 Rambos, más que Rápido y Furioso, ¿no? La gallina de los huevos de oro no para de producir, ya está. Pues, ¿recuerdan la rutina de Rambo con la música? ¿Cómo era? Tan, 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 tan. ¿Y qué hacía Rambo?
empezaba con las botas, cuchillo acá, cuchillo aquí, mini cuchillo, cuchillón, cuchillo plegable acá, Se preparaba. se llenaba de granadas, bombas, y siempre finalizaba con su lanzamisiles, ¿se acuerdan o no? ¿Qué estaba haciendo Rambo? ¿Alguna vez ha ido un gasfitero o un mil oficios a tu casa a reparar algo? Un multiservicio. Vienen con su correa llena de herramientas, desarmador, serrucho, martillo, no sé qué. ¿Te das cuenta? No, tiene un Bob el constructor. Y uno reparando un cablecito del foco en tu casa, te electrocuta, no pueden hacer eso. ¿Qué están haciendo Rambo y el amigo de multiservicios? Tienen un set de herramientas. Y con el desarmador no va a clavar un clavo, ni con el martillo va a atornillar un tornillo. Son herramientas, al igual que Rambo, no siempre va a utilizar el cuchillito, hasta flecha tiene Rambo. ¿Han visto? ¿Se acuerdan o no? Hay distintas técnicas de cierre, que son las distintas armas de las que dispone Rambo. Hay distintas técnicas de cierre, que son las distintas herramientas que tiene el amigo, que te van a servir para determinadas circunstancias del cliente. Pero esa circunstancia del cliente, si no has hecho clic con él, el cliente lo va a fingir. El cliente debe decir, sí, más adelante. No es que no quiera comprar, no es más adelante, no has hecho clic con él. Porque te garantizo que si has hecho clic con él, te va a estar revelando cosas. ¿Me dejé entender o no? Entonces, el método SPIN es un método que te permite, mediante un diagnóstico de preguntas, situar al cliente, generar un contexto que te revele y que declara cierta situación. En esa situación y mediante tus preguntas va a revelarse de forma natural un problema. Porque el que quiere comprarse un carro tiene un problema, ¿verdad? Que quiere resolver una necesidad a cubrir. El que quiere comprar una casa, un departamento, un lote, una casa playa, tiene una necesidad. ¿Correcto? Nosotros no le vamos a fabricar el problema, pero mediante nuestras preguntas que determinan la situación, se va a revelar de forma natural un problema. Este problema va a tener implicancias y él lo va a reconocer y en la conversación va a salir todo de forma natural. Las implicancias. ¿Cuáles son las implicancias de no tener tu camioneta? O que la vendiste, lo que fuese. Que cuando quieres salir con la familia a pasear, tienes 4 hijos, más la mascota, más la esposa, no entras en ningún taxi, tienes que tomar 2 taxis. Entonces, la implicancia, resultado del problema que se reveló a través de situar al cliente mediante preguntas conversacionales, esa implicancia va a quedar clara. Y ahora sí, nuestro producto va a satisfacer dicha necesidad. En eso consiste el método SPIN. Tú lo puedes googlear, este método es conocido, es cuasi universal. Vas a otro país y también existe el mismo. Lo puedes googlear. La explicación que te estoy dando es una explicación más aplicativa, porque no te vengo acá a contar los conceptos, sino un poquito más aplicativo, aterrizado. Un SPIN hecho conversacionalmente, con clic, revela esta información que te va a permitir de forma natural determinar el problema, el cual de forma natural tiene implicancias claras y la vas a conversar con el cliente y luego llega tu producto como el elixir, como el remedio que va a curar. ¿Me deja entender? Este es el método SPIN. ¿Suena coherente para ti? Claro que sí. Bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de adquirir el método SPIN por solo $699. Anímate ahora, anímate ya. ¿Les parece que tiene sentido, tiene coherencia este proceso que les he descrito? Sí. ¿¿Alguna vez lo han visto operando en acción? ¿Les gustaría verlo? Sí. Ah, no les gustaría, creo que no quieren. Bastante culpable. ¿Les gustaría, sí o no? Sí. No los escucho convencidos. ¿Sí o no? Sí. Listo. Pepe, ¿puedes ir a la lámina anterior, las 4 láminas anteriores? La presentación de este método ha sido hecho con el método SPIN. Te he presentado el SPIN aplicando el método SPIN, que inicia con, ¿se recuerda el concepto o no?
Es un método de diagnóstico basado en... ¿Qué hicimos al inicio? Y medio que se enmarcó la situación, que antes de cerrar hay algo que abrir. Se determinó, se ancló un contexto, una situación. Dale. Luego, se reveló un problema. ¿Abrir qué? Dale. Y luego se generó una implicancia. Esto quiere decir entonces que si es que lo conocemos, podemos y lograremos mayor asertividad, mayor impacto. Se generó una implicancia. ¿Dale? Y finalmente se satisfizo una necesidad. Si existe un proceso como ese, ¿te interesa o no? Sí. ¿Dale? Y pues ese es el SPIN. Perdóname que lo haya hecho 360 grados. En eso consiste el SPIN. No he querido traerte los conceptos no más, sino incluso en su propia presentación hacer uso de él. Espero que de esta manera tengamos una lectura más, un entendimiento más completo de más o menos en qué consiste el método SPIN. ¿Sí?